que coja el micrófono y también esto para como sí, cualquiera de estos está mejor, doctor. Y esto también para que nuestro auditorio virtual junto agárrelo, por favor. Así. Eso, muchas gracias. Un aplauso reiterado y empezamos. Bueno, muchas gracias, agradeciendo la invitación que me hacen para poder comentar un poco acerca de un tema que ha tomado relevancia en los últimos años, la hidratación tanto por vía oral o vía parenteral, no solamente en estado fisiológico, sino también en estados patológicos, ¿no? Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tanto, algunos puntos, creo, relevantes sobre hidratación en el hábito. La siguiente, por favor. Hagamos un poco de revisión fisiológica sobre lo que determina el agua en nuestro organismo. Como vemos aquí, la distribución del agua se da en varios compartimentos, ¿no? Los más importantes son el intracelular y el extracelular, ¿no? 2/3 intracelular y 1/3 celular. Extracelular además tiene que ver con intersticial y intravascular, y también hay una condición que se llama transcelular. Y esta cantidad de agua, el porcentaje corporal de agua, va variando conforme nos vamos desarrollando, vamos envejeciendo, ¿no? En neonatos llega casi el 85% del peso corporal, y esto va disminuyendo conforme vamos creciendo, desarrollando, y aumenta el tejido adiposo. Es una consecuencia, básicamente, también que genera la disminución de cantidad de agua, ¿no? Y en los adultos, etapa, digamos, media, es un 50-60% del peso corporal de los varones y un 45-55% de las mujeres. Y esto disminuye un poco también en los ancianos, ¿no? La siguiente, por favor. Vemos aquí en esta lámina, ¿no? En donde el feto prácticamente es agua en el 90%, llegando a la etapa de la senectud en un 50-55%. Esto es importante porque a veces uno piensa que uno debe tomar agua en general cuando ya tiene sed, y esto en ancianos puede ser muy contraproducente. La siguiente. Hay mecanismos que de alguna manera regulan distintamente el agua en el anciano. Pero el agua no está sola, el agua tiene ciertos componentes de electrolitos. Como bien dijo en cierta manera mi antecesor, hay iones predominantemente tanto intracelular como extracelular, que son importantes para mantener la polaridad de la membrana. A nivel intracelular, el potasio, magnesio, fósforo, entonces el potasio es el más importante. Y los extracelular, el sodio, que tiene básicamente la batuta. También tenemos cloro y en algunas porción menor de bicarbonato. Si bien es cierto, se sabe que el agua libremente transcurre a través de la membrana celular, se ha visto, y esto es importante, por motivo del Premio Nobel 2003, ¿no? Que se descubrieron los canales, ¿no? de agua, las acuapulinas. Se pensaba que no solo hay cerca de 12 variantes de acuapulina, algunas de ellas también con gasto de energía. Eso es importante sobre todo para mantener un nivel, digamos, ¿no? de homeostasis entre soluto y solvente. No es solamente, como sabíamos en un momento, que pasivamente lleva el agua de un lugar a otro, ¿no? Eh, un ejercicio muy sencillo que se hacía en la clase de bioquímica, ¿no? En la clase de permeable. También el agua tiene canales, ¿no? Y estos solutos ejercen osmóticamente, son osmóticamente activos, ejercen esta presión osmótica para distribuir el agua en los diferentes compartimentos. La siguiente, por favor. Vemos aquí, ¿no? Un ejemplo clásico, ¿no? La membrana semipermeable, una solución hipertónica con una cantidad mucho mayor de soluto que en la solución hipertónica, y el agua transcurre, ¿no? Por ósmosis del lugar de menor concentración al lugar de mayor concentración, ¿no? El agua se mueve a través de la membrana celular de la zona de baja osmolaridad a la zona de alta osmolaridad. Y esto básicamente es importante para alcanzar el equilibrio osmótico, ¿no?
Estas son condiciones que se ven, por ejemplo, ¿no? En estados patológicos muy importantes y frecuentes en el organismo y sobre todo en pacientes hospitalizados, que son los pacientes que tienen hipernatremia y hiponatremia. A veces uno piensa que el hipernatremia y hiponatremia es porque baja o sube el sodio, no, es una mala distribución del agua. La siguiente, por favor. Aquí vemos, ¿no?, que cada compartimento tiene un soluto osmóticamente activo mayoritario. En la parte intracelular, el potasio es básicamente más importante, y en la parte intracelular, pero extracelular, el sodio es el más importante. Pero aquí tenemos que tener alguna situación importante. Las proteínas como tal también ejercen cierta presión osmótica. Ellas quedan confinadas al espacio vascular y también afectan en mayor medida en algunos casos la distribución del agua entre el intersticio y el plasma, ¿no? La urea, que fue considerada en su momento como parte también de un osmolito activo y está en las fórmulas antiguas de osmolidad sanguínea, en algunos casos es osmóticamente inactiva, y esto es una condición importante que se ve en condiciones frecuentes como crisis hiperglicémica, ¿no? Y entonces, cuando esta agua, el agua pasa libremente para generar un buen equilibrio osmótico, se genera un estado de isosmolaridad o isotonicidad plasmática. Siguiente, por favor. El agua, eh, si bien es cierto, tiene una función natural, existen órganos, existen condiciones que van a regular en cierta manera este mantenimiento del entorno extracelular. Uno es el riñón, que interviene básicamente regulando la excreción del agua y varios electrolitos. Vemos aquí, el mecanismo principal es la reabsorción de sodio por proteínas transportadoras o canales localizados en la membrana luminal de la célula tubular. Además de ello, ¿no?, tenemos una osmorregulación. Al aumentar la osmolaridad plasmática, disminuye el volumen intracelular y al disminuir la osmolaridad plasmática, produce una hidratación celular. Entonces, hay consecuencias importantes también cuando tenemos hipervolemia o hipovolemia. Esta homeostasis del agua, pues, como es bastante importante en la regulación de la osmolaridad plasmática. Esto, básicamente, se da en base a un equilibrio entre el aporte de agua que es la ingesta y la excreción de la misma. Entonces, para mantener una homeostasis, entonces la ingesta de agua, esto debe ser igual al agua excretada por los riñones y las heces, más las pérdidas sensibles como piel y respiración. Esto es lo ideal, esto es lo ideal. Pero de todas maneras existen ciertas condiciones en las cuales esto no se cumple. Siguiente, por favor. Para definir un poco lo que es osmolaridad plasmática, ¿no?, esta viene determinada por el número de partículas por kilogramo de agua, ¿no?, lo que se denomina miliosmoles por kilogramo. Vemos aquí en la parte baja la fórmula clásica de la osmolaridad plasmática, ¿no?, donde vemos los osmoles activos: sodio, glucosa y la urea. En algunos casos la urea no se toma en consideración y básicamente tenemos sodio y glucosa como la fórmula de osmolaridad calculada, básicamente efectiva. Aquí, eh, todo esto permite que la osmolaridad de los fluidos corporales se mantenga en un rango bastante estable entre 280 y 295 miliosmoles por kilogramo. La siguiente, por favor. Sabemos que existen reguladores a nivel hipotalámico, los osmorreceptores. Estos van a detectar pequeños cambios de tonicidad plasmática y estimulan, pues, el centro de la sed y también la síntesis de la hormona antidiurética. Si vemos que la osmolaridad plasmática baja por debajo del nivel mínimo, que es 280 miliosmoles por kilogramo, por ejemplo, un aporte excesivo, se inhibe la liberación de hormona antidiurética. ¿Y esto qué hace? Hace que el agua no se reabsorba y se excreta orina mucho más diluida. En caso contrario, si la osmolaridad plasmática se eleva, se libera mayor cantidad de hormona antidiurética, aumenta la reabsorción de agua y se excreta menos orina y esta es mucho más concentrada. Vemos, ¿no?, que de alguna manera la liberación máxima de hormona antidiurética se produce si la osmolaridad sanguínea o plasmática se encuentra por encima de 295 miliosmoles por kilogramo.
mientras que la osmolaridad de la orina oscila en rangos bastante altos, 50 milimoles por gramo a 1200 milimoles por gramo. Esto básicamente es la máxima liberación de hormona antidiurética. La siguiente. Vemos aquí algunas condiciones importantes que nosotros valoramos para ver lo que es la hidratación y el manejo de líquidos en un paciente. Es el balance. Lo que hay que conseguir básicamente es como una contaduría, ¿no? El equilibrio entre las entradas y las salidas. Las aguas bebidas, agua de alimentos sólidos, agua metabólica de oxidación, debe ser muy similar a las salidas, a la orina, sensibles y también las heces. Vemos aquí algunos cálculos, es decir, si hay fiebre y también aumento la frecuencia respiratoria. La siguiente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos de alguna manera establecer las necesidades de fluidos y electrolitos? Básicamente por la historia. Tenemos que ver, ¿no? Si hay una buena ingesta, si cómo está la sed, hay pérdidas abdominales de fluidos, hay diarrea, vómitos o algunas otras comorbilidades que de alguna manera pueden indicarnos que el paciente pueda tener una mayor o menor necesidad de fluidos y electrolitos. El examen físico es fundamental, ¿no? Ver la presión sanguínea, el pulso, llenado capilar, ver la hipotensión postural, ¿no? Esto es algo importante en ancianos, sobre todo para valorar ese cambio mínimo en la presión arterial postural, ¿no? Vemos acá el pulso, frecuencia respiratoria y en algunos casos también el edema. Vemos acá también situaciones importantes para puntualizar, balance de fluidos, peso, algunos parámetros analíticos que también pueden ser importantes tempranamente en el anciano, urea, creatinina, electrolitos y el hematocrito. ¿Cómo calculamos nosotros las necesidades de fluidos? Generalmente en adultos, 25 a 30 mililitros por kilogramo de peso corporal. La siguiente. Acá vemos algunos hechos, algunos datos clínicos, biomecánicos o biotecnológicos, ¿no? Que están asociados a lo que es la estado de deshidratación. Vemos que hay mucosas, piel seca, lo que ya es bastante conocido cuando hablamos de un paciente deshidratado, ¿no? Y en el caso, básicamente, cambios laboratoriales, el aumento de la urea sérica, creatinina todavía se sigue utilizando, que es un marcador bastante tardío, ¿no? De condiciones asociadas a depresión de volumen. Igualmente, en los rangos de ratio, urea, creatinina, etc. Así. Vemos nosotros, cuando hablamos a un paciente, múltiples condiciones de líquidos importantes que tenemos que tener en consideración y cada uno de ellos tiene una cantidad distinta, diferente, bastante variable de electrolitos, ¿no? Igualmente en estados tanto de tipo fisiológico como también patológico, ¿no? Tenemos una pérdida de repente importante por una fístula de alto gasto, por un estoma, por diarrea, etc. La siguiente. Entonces, cuando nosotros valoramos este estado de hidratación, vemos de alguna manera si tenemos algunos datos que puedan llevarnos a que el volumen se encuentra aumentado, el caso de una acumulación importante de líquido, o tenemos un volumen extracelular disminuido. Cuando se encuentra aumentado, tenemos apreciación de edemas, sobre todo a nivel primario, periorbital y en extremidades, ¿no? Ascitis, la turgencia de las venas yugulares, ausencia de pericutáneo y también signos de falla cardíaca. Si el volumen se encuentra disminuido, evidentemente vamos a ver ausencia de edemas, venas yugulares colapsadas, taquicardia o hipotensión ortostática. La siguiente. Cuando tenemos nosotros reducción de líquidos, ¿no? O un estado hipervolémica, obviamente, pues vamos a encontrar signos importantes, sobre todo cuando vemos que el compartimento extracelular se ha expandido más de un 50%. Y esto más o menos equivale al 10% del peso corporal, ¿no? El famoso signo de la fovea. Esto puede ser básicamente por aporte excesivo, que va a superar la capacidad regulatoria del organismo, algún problema orgánico por la edad, que puede ser renal, cardíaco, hormonal, fármacos, por ejemplo, el uso de antiinflamatorios, que es altamente difundido en la tercera edad, ¿no? Esta retención puede condicionar, además de estas condiciones, falla cardíaca, pulmonar. Entonces,
En ese sentido, además de lo que hemos comentado, es importante una estrecha vigilancia en pacientes hipoalbuminémicos. La siguiente. Algo que de alguna manera es importante en este tipo de pacientes es la hipolinemia. La hipolinemia favorece la aparición de edemas. La siguiente. Entonces, hay algunos estudiosos, ¿no?, que nos hablan acerca de condiciones importantes que a veces la tomamos muy a la ligera. Vean acá, ¿no?, lo que dice el doctor Stern ya hace algunos años. El sal y el agua son probablemente los agentes terapéuticos más importantes que le damos a los pacientes. Y si es lo más importante, es lo que debemos conocer también en mucha mayor medida, ¿no? Es importante, es vital, un manejo adecuado de los aportes de fluidos y electrolitos, no solamente intravenosos, sino también orales, pero sobre todo intravenosos. La siguiente. Y eso es interesante. Se ha hablado mucho en los últimos años de la solución fisiológica de un fluorescente. Y en fisiológica tiene bastante poco. En realidad, el pH que tiene es de 5.5 y la cantidad de cloro es 30% más de lo que normalmente deberíamos recibir de venosa. Y es por eso que darle mucho cloruro de sodio a un paciente en cualquier estado genera problemas. Y en ese sentido estricto, por ejemplo, el ejemplo de la sepsis, es que los fluidos deberían ser administrados con la misma precaución. Mira, con la misma precaución, yo de New England, así que no es igual a cualquier revista, que si utilizáramos cualquier droga endovenosa. Esto es bastante interesante, ¿no? Y es un axioma, creo que hay que tomar en consideración. Dar líquido a un paciente, dar agua a un paciente, no es simplemente una condición que puede darse a la ligera. Los fluidos deben ser administrados, recordemos, los fluidos deben ser administrados con la misma precaución que se usa con cualquier droga endovenosa. ¿Por qué? Porque el fluido, el agua, los componentes de la sustancia son básicamente o tienen un complejo proceso fisiológico. La siguiente. Entonces, una pregunta interesante que se planteó en este artículo, ¿no? Hay problemas con soluciones. Nosotros tenemos que usar fluidos de una manera mucho más técnica, mucho más concienzuda. No simplemente dejarnos llevar por la pasión, sino ya existen ciertos datos importantes que nos pueden decir cómo, cuándo, por qué y dónde utilizar hasta el famoso, entre comillas, suero fisiológico. Así es. Entonces, volviendo un poco, las funciones del agua son importantes en el organismo, como acá, ¿no? Para las reacciones que se producen en nuestras células, conversado, transporte de nutrientes, regulación de temperatura en nuestro organismo, eliminación de sustancias de desecho, derivadas tanto del metabolismo como también de otras condiciones, lubrificación de articulaciones de otros tejidos, componente esencial de muchos líquidos del organismo. Vamos acá, jugo gástrico, bilis, saliva, etc. La siguiente. Y lo que tenemos de alguna manera que buscar, ¿no?, es que los ingresos sean muy similares a las pérdidas. Vemos acá algunos datos interesantes que de alguna manera podemos tomar en consideración. La siguiente. Y los factores que influyen en el sentido de ver el agua, ¿no? Tener sensaciones. Recordemos que, sobre todo en el anciano, no hay que estar esperando que tengas, hay que hidratarlo frecuentemente. Si bien es cierto, la composición acuosa que tiene es menor, se deshidrata mucho más rápido. La disponibilidad del agua también es importante, potabilidad del agua, accesibilidad de agua potable, cultura, educación. Entonces hay muchos factores que influyen en que nosotros bebamos agua. La siguiente. ¿Cuánta agua se puede perder en el cuerpo en un día? Depende mucho, depende mucho. Pero si aceptamos que un nivel de deshidratación, ya deshidratación, de un 1% del peso corporal es tolerable, esta pérdida podría ocurrir rápidamente en 2 a 3 horas, y eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, siempre es importante beber cantidades adecuadas a la hora de las comidas, y entre horas podemos mantenernos perfectamente hidratados durante todo el día. La siguiente. ¿Cuánto necesitamos beber? La siguiente. Existen algunas guías, digamos, ¿no?, para nutricionales en el sentido
ponernos a explicar la ingesta de agua, ¿no? Y esto básicamente incluye agua de bebida, agua de alimentos y toda clase de bebidas que también podemos nosotros ingerir, ¿no? Esto está también relacionado con la actividad física moderada y con la temperatura ambiental requerida en un ambiente. Así es. Y esto depende también mucho, ¿no? De los rangos de edad. Vemos los bebés, para los niños, la siguiente, adolescentes y los casos especiales también, ¿no? Sobre todo embarazadas y lactantes. Y una cosa interesante, ¿no? Adultos, mujeres. Aquí incluso se recomienda una cantidad ya un poco pequeña. La cantidad de agua que estamos nosotros beber para poder excretar todos los solutos que se generan, tanto por ingesta como por acción metabólica, es un poco más que esto. Son 3 litros en la mujer y 4 litros en el varón. Y creo que muy pocos tomamos esa cantidad de agua diariamente. Así es. Es igual, ¿no? La pérdida de agua bajo temperaturas extremas o la alteración de ejercicio físico puede ser, vean ustedes, importantemente, 10 a 12 litros de agua o incluso más en el día, ¿no? Esto es importante tenerlo en consideración y esto pues genera, si no se pone en consideración, alteraciones graves del balance de agua y sales minerales. Así es. Acá podemos ver el contenido de agua en algunos alimentos, ¿no? Leche desnatada, porcentaje importante en mililitros, igualmente los zumos, algunas eh, frutas. La carne ven ustedes que tiene 70 mililitros de agua por gramo, y esto es importante, ¿no? A veces uno no se pone en consideración todos los alimentos que tienen en cierta cantidad de agua. Y algunas condiciones que pensamos que tiene gran cantidad como los almidones, tiene muy poco. El arroz, 1 mililitro de agua por cada 100 gramos. La carne tiene más. Entonces son condiciones que de repente tenemos que retomar. La siguiente. Como les digo, no es necesario, no tenemos que esperar a tener sed para beber agua. Esa sensación de sed aparece cuando ya tenemos una pérdida hídrica de por lo menos 1%. 1% puede ser incluso 1 litro, 2 litros, ¿no? 1,5 litros. Y esto afecta nuestro estado de hidratación importantemente, así como nuestro rendimiento físico y sobre todo nuestra capacidad cognitiva. Y la sed se quita con agua, no se quita con otro tipo de bebidas, ¿no? Que pueden ser espirituosas, como dicen algunos, pero bueno, creo que el agua es lo más importante. La siguiente. Entonces, tenemos que vigilar cómo hay atención a nuestra reposición, sobre todo en el anciano, ¿no? Cuando está, de alguna manera, temperatura, está en ciertos ambientes, hay exposición solar excesiva, consumo de fármacos o diuréticos. Los ancianos tienen hipertensión y muchos están con hidrocortisona. Entonces, es importante valorar esa condición en esos ancianos. Ciertas enfermedades, etc., etc., que son importantes, pues, de condiciones en el anciano siguiente. Entonces, hay que identificar los factores de riesgo de deshidratación, tanto agudamente, vómito, diarrea, etc., confusión, hemorragia, la siguiente, en condiciones también de ciertas enfermedades frecuentes en el anciano y los medicamentos que también toman ellos, ¿no? Pacientes con demencia, accidentes vasculares, diabetes no controlada, malnutridos. Muy, muy importante valorar la capacidad nutricional, sobre todo la albúmina en el anciano. Ciertas enfermedades como las arritmias, falla renal, etc. Y recordemos que los ancianos generalmente son frágiles, tienen más de 4 enfermedades crónicas. Y esto genera en ellos mucho mayor riesgo de infarto paciente. Medicaciones, polifarmacia, ¿no? Esto es algo muy frecuente en el anciano. Va al cardiólogo, medicamentos. Va al reumatólogo, medicamentos. Va al neurólogo, medicamentos. Va al general, medicamentos, ¿no? Y muchos de ellos causan problemas. Hay pacientes que llevan más de 4, 5, 6 fármacos y muchos de ellos son relativamente no necesarios, ¿no? Compromiso en ingesta hídrica también, ¿no? Psicotrópicos, antidepresivos, la digoxina, ¿no? Eh, Muchos médicos antiguamente, muchos colegas daban digoxina a todo paciente anciano, ¿no? Para que esté bien el corazón. Y generalmente causaba muchos problemas, ¿no? Es decir, sí. Compromiso de pérdidas hídricas, ¿no? Ya vemos diuréticos, los señores ECA, fenitorina, laxantes. Vean ustedes que medicamentos que a veces uno piensa que son inocuos generan pues realmente graves consecuencias en el anciano, sobre todo en contexto de polifarmacia. La siguiente.
la edad del paciente. Mientras mayor va a tener más condiciones, sexo femenino, consumo de alcohol, deterioro visual y también del habla, deterioro cognitivo, estados funcionales importantes como dependencia o semidependencia, la incidencia de estreñimiento, los niños son mucho más estreñidos en la siguiente. Igualmente, ¿no? El aumento de temperatura y poca ingesta de líquidos, inadecuado estado nutricional, ¿no? Vemos aquí situaciones importantes que hay que tomar de alguna manera en consideración. La siguiente. Y entonces nosotros ya vemos ciertas condiciones, ¿no? Que tenemos que buscar en nuestros pacientes. Desde el punto de vista clínico, también desde el punto de vista bioquímico hematológico. La siguiente. Clasificar es importante, ¿no? La deshidratación isotónica, hipotónica, hipertónica, dependiendo de la causa posible, y también en base al sodio sérico y la osmolalidad sérica, ¿no? La siguiente. Entonces, los mensajes clave para ir terminando es: para la sed, lo mejor es beber agua, ¿no? No es necesario esperar a tener sed para hidratarnos. Y los adultos, a medida que vamos envejeciendo, necesitamos vigilar nuestra hidratación porque se pierde la sensación de sed. Y recordemos que la pérdida de 1% de peso corporal ya puede generar en el anciano consecuencias importantes. La siguiente. Es bueno cepillar. Entonces, vemos aquí, ¿no? Cómo podemos nosotros y cómo podemos ayudar a nuestros ancianos a hidratarse. Siempre llevar una botella de agua, ¿no? En la nevera, una jarrita de agua fresca, ¿no? Si no, el grifo, en Arequipa, creo que también se toma todo agua del caño. Un poquito de zumo de frutas, ¿no? En el agua para hacerla más atractiva, para que tengamos un poco de sabor, ¿no? Fruta congelada, ¿no? Durante comidas y entre horas, beber un poco de agua también, ¿no? Fruta entera en lugar de zumos, ¿no? Para no tener tantos problemas. La leche desnatada, ¿no? Y vemos entonces que estos son algunos tips, digamos, ¿no? Para mantenernos hidratados y mantener a los ancianitos hidratados. La siguiente. Recordemos entonces, ¿no? Que 1 de cada 5 personas no tiene en este momento acceso a agua potable. Una realidad. La pandemia incluso ha dejado empobrecido a países como el nuestro y hemos regresado a muchas situaciones que no teníamos hace 50 años, ¿no? Y una cosa, cada 15 segundos muere un niño en el mundo por enfermedades relacionadas con el agua, ¿no? Entonces, veamos qué importante esa condición, tanto así que el 22 de marzo de 2011 se crea el Día Mundial del Agua, ¿no? Y es una condición importante para, de alguna manera, propulgar el derecho humano al agua, que es indispensable para una humanidad digna. El derecho al agua es fundamental y entonces es importante conversar. La siguiente. Y como decía Jacques Cousteau, ¿no? Del Calito, ¿no? Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo, ¿no? Somos polvo cósmico y el agua es algo que es necesaria e importante en nuestra vida. La siguiente, creo que es la última. Y entonces, no solamente cuando hablamos de dieta de ejercicio, para poder de alguna manera generar beneficios en nivel de enfermedades crónicas no transmisibles y generales, correcta hidratación. Podemos añadir a este binomio, dieta y ejercicio, una correcta hidratación para generar, pues, un mejor estilo de vida saludable, dándole el nombre del triángulo del bienestar. O sea, creo que es la última, la siguiente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Luis. Muy Moscoso. Un par de minutitos ahí para hacer el saludo respectivo final con el tuyo, Prento, si está. Y pues agradecerle al auditorio virtual, al auditorio presencial, tanto en Facebook, tanto en el Zoom aquí. Sumamos casi 100 personas que han participado el día de hoy. Esperamos contar con ustedes el día de mañana. Este cuadro que nos ha presentado al final es el resumen, doctor, ¿no? O sea, comer sano, moverse más y la correcta hidratación, que es lo que se nos ha presentado hoy día. Si alguien tiene una pregunta, por favor, es el momento. Aquí en el chat yo veo a alguien que de repente ha comentado algo y si no, pues, bueno, estaba acoplándose el audio. Hemos corregido eso también, aprendiendo aquí de todo un poquito. Doctor Oscar Gutiérrez, representante del Colegio Médico, está aquí con nosotros, el presidente del comité. Por favor, un comentario.
y la indicación constituir este elemento por alguna razón paciente. Este sobre el paciente geriátrico, paciente geriátrico, fisiológicas, estas neurológicas especiales frente a la sensación de agua. Entonces, estos momentos en los que nosotros tratamos de integrar este conocimiento de la medicina interna, también los principios del agua, que se van a ir revisando en el transcurso del curso, en otros momentos, van a poder ayudar a nuestros pacientes realmente. Doctor, muchísimas gracias por la presentación. A nombre del Colegio Médico y del Comité de Medicinas Alternativas y Complementarias, vamos a posición, que no hay más preguntas del auditorio. Yo tengo una idea. Doctor, esto de los 8 vasos de agua que de un poporrete quieren tomárselo en la noche porque se olvidaron o al amanecer apenas despertaron, que es bueno para la piel y de frente entiendo que está perfecto porque estamos sumando, te digo, 1 onza por kilo aprox, ¿no es cierto? En cada uno, sumando su desayuno, sumando su almuerzo y sumando su cena. Su matecito por ahí, el 10% de su gaseosito, ¿no? No más. Se entiende que no debería hacerse tal, los 8 vasos de una sola paporreta, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Esto es una situación que no debe darse. Normalmente toda esa cantidad de agua, ¿no? Que 8 vasos equivale a aproximadamente 250 centímetros cúbicos cada vaso, a 2, y hasta sería un poco menor de lo que normalmente se propone, ¿no? 3 litros de agua en la mujer, 4 litros en el varón estándar, debe ser repartido durante todo el día. Pues recordemos algo, ¿no? Esos vasos de agua, esa agua, digamos, pura que tomamos, también viene de los alimentos, hay que contemplar. Y esta tabla que hemos puesto nosotros es importante para poder centrarnos en ciertos mitos que a veces no tienen, ¿no? El arroz es pura agua, no, no tiene casi nada de agua. Más de agua tiene la carne, que a veces no piensa que tiene más de tipo proteico o problemas grasa, ¿no? Entonces, son cosas que uno tiene que valorar. Pero en general esta agua debe ser tomada por ratero durante el día, incluso, ¿no? Durante la mañana, muchos aconsejan tomarse un vaso de agua al momento de despertar para poder funcionar adecuadamente el intestino, para despertarnos, para estar de una manera mucho más activa. Entonces, el agua es fundamental, es fundamental. Por eso creo que el triángulo final corrobora mucho de esto, ¿no? Hablamos dieta, ejercicio, perfecto, que la comida sea tu alimento y sea tu medicina, pero creo que el agua también debe estar incluida en un gran porcentaje porque es vital para cualquier función, tanto física o cognitiva en el ser humano. Ha dicho 12 litros casi máximo de pérdida en un día de esfuerzo físico máximo. Y esto lo ven los deportistas, los amateurs que nos metemos en 1 hora, 1 litro mínimo. Porque si no, a la siguiente hora estás con ¿qué le dicen? Bueno, síncope, desmayo, paporreta y otras cosas. Eso es una condición que se ve, por ejemplo, en alto rendimiento en maratones, el golpe de calor, ¿no? El golpe de calor es una condición que se da por el esfuerzo físico y la poca hidratación, ¿no? Y no solamente agua como tal, ¿no? Hay ciertas soluciones que tienen porcentaje de electrolitos y niveles bajos de glucosa que no libera insulina en el momento del deporte, ¿no? Que ya es la. Entonces, realmente es toda una ciencia que uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? El alto rendimiento deportivo no es solamente entrenarse en el parque, dar vueltas, ¿no? Es toda una ciencia que genera un rendimiento importante fisiológico y psicológico del deportista, ¿no? Y ahí el golpe de calor es fundamental. Ujú. Bueno, quiero agradecer realmente al comité organizador por darme la oportunidad de conversar un tema importante, a los que están presentes, veo a gente que realmente me causa mucho placer y espero que esta pequeña conferencia motive pues a que tomemos un poco más de agua, que nuestros riñoncitos nos lo van a agradecer bastante, ¿no? Sí. Bueno, pues cerramos la edición del día de hoy. Vamos a continuar mañana, no sin antes agradecer la presencia de todos ustedes que han estado con nosotros hoy día pues terminando la jornada de hoy, doctor Oscar.
Vienen cositas. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Ah, mira, se conocen todos. Cerraremos.